1. La muerte invisible de Agnes Milovka. Monte Gambier, Australia, 2011. Agnes Milovka, buceadora técnica reconocida internacionalmente por sus exploraciones en cuevas submarinas, desaparece durante una inmersión en el sistema de cuevas Tank Cave, uno de los más extensos y complejos del país, con más de 7 kilómetros de túneles cartografiados. Ese día buceó sola en una zona conocida por su estructura estrecha y curvas laberínticas, y fue entonces cuando todo se salió de control. Agnes entró en una sección de la cueva sin utilizar una línea de seguridad, uno de los principios más básicos e indispensables del buceo en cuevas. Ese único detalle selló su destino. La visibilidad en esa región de la cueva era extremadamente limitada. Bastaba un movimiento en falso, un golpe en la pared o una patada en el fondo para que el agua se llenara de sedimentos y convirtiera todo en una niebla opaca. Y eso es exactamente lo que pasó. Ella perdió su punto de referencia. Solo en una maraña de túneles prácticamente idénticos, sin cuerda guía y con el oxígeno agotándose el tiempo. Agnes estaba desorientada. Intenté regresar, pero los túneles de Tank Cave son implacables. Algunas secciones requieren que el buzo se quite el cilindro de la espalda para poder pasar. Son túneles estrechos, donde apenas puedes girar el cuerpo. Es un espacio donde cualquier sensación de control se disuelve rápidamente. Durante la búsqueda, los equipos especializados se enfrentaron a dificultades extremas para entrar en la misma sección de la cueva donde había desaparecido Agnes. Fueron 48 horas de operaciones con buzos técnicos capacitados específicamente para este tipo de ambientes. Su cuerpo fue encontrado en una pequeña bolsa de agua dentro de un túnel estrecho, flotando entre rocas. La posición indicaba que había intentado salir, nadando hacia adelante, palpando, buscando la salida con las manos. El cilindro estaba vacío. La máscara desalineada. El regulador fuera de la boca. Todo apuntaba a una muerte lenta y consciente, provocada por la hipercapnia, exceso de dióxido de carbono en el cuerpo, algo que provoca confusión mental, ansiedad y asfixia paulatina. En la reconstrucción de la inmersión realizada por los investigadores, quedó claro que Agnes conocía ese sistema. Ella había buceado allí antes. La sección donde murió no fue cartografiada oficialmente, lo que indica que pudo haber intentado explorar un nuevo pasaje. Pero sin una directriz y sin redundancia de oxígeno, el tiempo se convirtió en el enemigo. 2. La cueva que se tragó a un soldado Peak Cavern, Reino Unido, 1959. Neil Moss, de 20 años. Estudiante universitario, no era un explorador profesional, pero ese día bajó con un grupo a explorar una de las cuevas más antiguas y famosas de Inglaterra. Un lugar conocido no solo por su belleza subterránea, sino por los desafíos que ofrece incluso a los espeleólogos experimentados. Todo empezó cuando Neil decidió descender por una grieta vertical de aproximadamente 22 metros, un estrecho agujero que conducía a uno de los pasadizos más estrechos de toda la cueva. Utilizó cuerdas improvisadas y contó con la ayuda de amigos que se encontraban en la superficie. ¿El problema? El agujero era más estrecho de lo que parecía. En un momento del descenso, Neil se quedó atascado, realmente arrestado. No solo era difícil salir, era imposible moverse. Los hombros quedaron atrapados entre las paredes, calcificadas, pecho presionado contra la roca. Ni siquiera podía respirar correctamente. Y peor, la posición impedía que su cuerpo fuera echado hacia atrás sin causarle lesiones aún mayores. En las primeras horas todavía había esperanza. Estaba consciente. Él gritó. Respondió. Pero a medida que pasó el tiempo, el oxígeno dentro de ese túnel comenzó a escasear. No había ventilación adecuada, y los rescatistas simplemente no tenían el equipo adecuado para ese tipo de operación. Intentaron bajar las mangueras de oxígeno, pero el paso era demasiado estrecho. Intentaron usar cuerdas con nudos especiales, intentaron tirar suavemente y luego con fuerza. Todo en vano. Neil quedó aplastado hasta tal punto que ni siquiera los rescatistas más delgados pudieron alcanzarlo. Durante 2 días enteros, los voluntarios se turnaron para intentar localizarlo, incluyendo a un explorador experimentado llamado Bob Leakey, quien se aventuró en un túnel paralelo tratando de perforar la pared lateral para acceder a la grieta desde otro ángulo. Ninguno de los intentos funcionó. El oxígeno se estaba acabando rápidamente. Neil dejó de responder. Su voz se apagó. La temperatura en el lugar es demasiado baja. El cuerpo, bajo presión continua. Murió asfixiado, atrapado a 22 metros de la entrada, en un agujero oscuro, húmedo y silencioso. Cuando quedó claro que ya no había vida, los responsables del rescate tomaron una decisión inusual. Consultaron a los padres de Neil, quienes siguieron de cerca
todo el proceso, y se hizo una petición que dejó a todos en silencio. Su cuerpo no debería ser retirado. El dolor de la muerte ya era demasiado grande. Intenta recuperar el cuerpo en ese estado. Y la familia no quería eso. Con permiso de los padres, los responsables sellaron el túnel con cemento y piedras. Neil Moss todavía está allí hoy. El lugar se convirtió en un memorial silencioso. Ningún visitante podrá volver a pasar por allí. 3. El asunto olvidado. Pirineos, Francia, 1997. Paul. Jean-Baptiste, un experimentado espeleólogo francés conocido por su pasión por cartografiar zonas subterráneas inexploradas, decidió adentrarse en una cueva aislada y poco documentada en la región montañosa. Formó parte de un pequeño equipo de exploradores locales que buscaban identificar nuevos corredores subterráneos. La entrada fue pacífica, y el plan era hacer solo un mapeo preliminar de un sector relativamente nuevo. Durante el descenso, Paul decidió alejarse del equipo principal durante unos minutos. Avanzó por un estrecho pasillo lateral que descendía hacia una abertura vertical. Al intentar pasar por un tramo inestable, el techo de la galería cedió. Un colapso interno, una especie de avalancha subterránea formada por rocas sueltas y sedimentos acumulados durante siglos, se produjo en el único pasaje. Quedó atrapado entre dos grandes rocas, con parte de su cuerpo enterrado y la salida completamente bloqueada. Pero él estaba vivo, y todavía podía gritar. Los compañeros escucharon las llamadas de auxilio resonando por la galería. Las palabras ahogadas de Paul todavía resonaban en los pasillos de piedra. Se comunicaron durante horas. Lloró, pidió que no lo dejaran. Dijo que todavía había espacio para respirar, pero que tenía dolores intensos en la espalda y las piernas. Inmediatamente se llamó a los rescatistas. Llegaron equipos locales con equipos de excavación, sensores y cilindros de oxígeno. La misión: retirar las rocas sin provocar nuevos desprendimientos. Pero el medio ambiente no cooperó. La estructura de la cueva era demasiado inestable. Cualquier vibración provocó nuevos pequeños derrumbes, y cada intento de abrirse paso hasta Paul generaba más temblores en el suelo, más grietas en las paredes. Los geólogos que acompañaron el rescate advirtieron: si continuaban, toda la galería podría colapsar, enterrando aún más a quien estuviera dentro. Aún así, lo intentaron durante horas. Intentaron utilizar herramientas manuales, cavar desde arriba y sondear pasajes paralelos, pero nada funcionó. Y Paul, cada vez más débil, empezó a perder la voz. Las últimas palabras que escuchó de él fueron espaciadas, ya no eran fuertes. Aún así dijo que estaba allí, que podía oír a los rescatistas, que no quería morir así. Los rescatistas le pidieron que golpeara la pared con cualquier objeto para saber que seguía con vida. Durante un rato llamó a la puerta. Entonces el sonido cesó, y un silencio se apoderó de la galería. La operación finalizó 18 horas después del colapso inicial. Las autoridades decidieron cerrar completamente la entrada a la cueva. Los geólogos afirmaron que la inestabilidad del sitio era permanente y que un nuevo acceso provocaría aún más derrumbes. La cueva fue declarada oficialmente incomprobable y no se autorizaron más intentos de rescate. Desde entonces nadie ha entrado allí. 4. El asunto olvidado de la pareja Gales, 1984. La cueva era Porth Ir Ogof, un laberinto natural con más de 15 entradas conocidas, ríos subterráneos y una antigua reputación de sufrir inundaciones repentinas. Aún así, una joven pareja decidió explorarlo por su cuenta, sin guía, sin equipo adecuado y en momentos en que las lluvias eran comunes en la región. Eran turistas, no expertos. A primera hora de la tarde accedieron a la entrada principal, una de las más amplias del sistema. El flujo del río subterráneo parecía tranquilo. Siguieron un sendero seco, iluminado por linternas ordinarias y guiados por un mapa impreso que no cubría ni un tercio del sistema total. Caminaron juntos, de la mano, pasando por formaciones rocosas, pasillos estrechos y humedales. En cierto punto, a más de 300 metros de la entrada, el sonido del agua empezó a cambiar. Se hizo más fuerte. Las fuertes lluvias que habían comenzado afuera sin que ellos se dieran cuenta, convirtieron el exterior de la cueva en un punto de drenaje natural. En cuestión de minutos, la salida principal quedó inundada. Intentaron regresar, pero la corriente ya bloqueaba el único paso seguro. El agua, fría y fangosa, cubría las paredes hasta la cintura. El viento húmedo y helado dentro de la cueva intensificó la sensación de pánico. Gritaron pidiendo ayuda, pero no había nadie alrededor. Era temporada baja. Ese día no se registraron otros grupos. Decidieron subir a una pequeña elevación rocosa,
donde podrían esperar ayuda. Se llevaron las mochilas. Llevaban abrigos para intentar mantenerse abrigados. Y allí permanecieron, aislados en una cavidad oscura, escuchando el sonido creciente del agua a su alrededor. Pasaron las horas, el frío se intensificó, la oscuridad era total, la humedad lo impregnaba todo, la batería de la linterna se estaba acabando. Sin comida, sin señales de salida y con sus cuerpos empezando a fallar, la pareja se abrazó. El calor humano era la única fuente de resistencia contra la hipotermia. Los latidos del corazón se hicieron más lentos, la mente empezó a confundirse, y así murieron, abrazados, en silencio, fueron encontrados días después, cuando las aguas retrocedieron y un equipo de búsqueda finalmente logró acceder a los pasajes internos. Los cuerpos estaban intactos, uno al lado del otro, sin signos de heridas.